El día de hoy contamos con una personalidad, con un gran señor en toda la extensión de la palabra, que a lo largo de los últimos años se ha dedicado a demostrar y a dar conferencias y a escribir libros sobre la vida fuera de este planeta, sobre la vida extraterrestre. Es un gusto y un honor para mí presentar el día de hoy en Nueva Imagen al señor Sixto José Paz Wells. Bienvenido, para quienes pido por favor un fuerte aplauso. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Bienvenido, Sixto. Así me siento. Muchísimas gracias. Qué honor tenerte en Nueva Imagen. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque fíjate que Nueva Imagen es un proyecto que se ha creado precisamente para ayudar a transformar vidas mediante la meditación, mediante esos cambios de negativo a positivo en el ser humano. Y eso es lo que crea que ya sea la mujer o el hombre transforme su vida para mejorar. Pues ciertamente la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformarlo a uno y transformar el futuro planetario, es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia y sobre todo el perdón entre los seres humanos. Estamos en una época en donde hay mucha desesperanza, mucho desaliento. Y realmente lo que la gente necesita es esperanza, saber de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Y teniendo la oportunidad de viajar por más de 64 países, ¿no?, a lo largo de estos 46 años que me he dedicado a la investigación del tema OVNI y he tenido experiencias de contacto, te puedo asegurar de que este mundo sí tiene esperanza. Realmente cada día hay más gente comprometida, no solamente con la ecología, con los animales, con el propio ser humano, sino que hay gente realmente que está aportando lo mejor de sí, ya para que realmente todos ampliemos nuestro horizonte y veamos un panorama mucho más luminoso. Sixto, se habla mucho sobre la vida en otros planetas. Se habla mucho que si ya hicieron contacto con los seres humanos. Se habla mucho y se preocupa a la vez por si son seres buenos, si vienen en paz, si realmente quieren unir civilizaciones. Mira, justamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de estrellas. Wow. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa, y no es la única playa. Si solamente hubiera vida en la Tierra, pues como decía Carl Sagan, sería semejante desperdicio de espacio. Hace solo 46 años atrás los científicos consideraban que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único sistema solar comprobado era el nuestro, que el único planeta que se había detectado agua era la Tierra, probablemente fuéramos un caso único en todo el universo. Con el paso de los años, los científicos han descubierto, primeramente, que la Luna, nuestra Luna, tiene tanta agua como la Tierra, solamente que en el subsuelo de la Luna. Que Marte también en el 2015 pues tiene agua que sale a la superficie, pero se seca, pero hay cantidad de agua bajo la superficie de Marte. Ya en el año 2006, pues la sonda Cassini detectó en una de las 60 lunas que tiene Saturno unos geysers que lanzan agua vaporizado al espacio. O sea, la pequeña lunita Encelado lanza con esos geysers agua al espacio y Saturno toma esa agua que se congela en el espacio y con ello forma su anillo E. Resulta ser de que el agua es mucho más común de lo que se pensaba. El telescopio espacial Herschel de la Unión Europea pues también descubrió allá por el 2011 una protoestrella, una estrella que se está formando y en pleno proceso de formación lanza al espacio chorros, pero no chorros de radiación ni de fuego, sino el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella que se está formando y que lo que lanza al espacio son chorros de agua. Pero no poca agua, 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Entonces también se ha descubierto, recién en el 2010 se pudo comprobar, de que el espacio no es vacío, está lleno de moléculas orgánicas, que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Así como no todos los óvulos en la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente la Vía Láctea, habrían por lo menos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Entonces, resulta ser de que en un universo tan grande hay de todo. Civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, otros que están igual que nosotros y otros de inferioridad de condiciones. Solamente nos visitan aquellos que están más avanzados, porque los que están igual o inferioridad de condiciones todavía no podrían salir de su entorno.
y no vienen con malas intenciones, porque si vinieran con malas intenciones hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Todos los mitos, todas las leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles que prometieron volver algún día. Estuvieron aquí y prometieron volver. Recientemente hemos visto nosotros que el Senado norteamericano liberó una serie de documentos secretos, videos tomados por la Fuerza Aérea, por la Marina, de persecuciones de objetos que desafían la ley de la física conocida por nosotros, que tienen comportamiento inteligente, y esto llevó a que el Senado entregara estas filmaciones, o sea, sorprendentemente las volcó a la prensa. En el National Geographic del mes de marzo del año 2019, pues en la primera plana, en la carátula, sale ahí, "We are not alone", nosotros no estamos solos, pero no como pregunta, sino como afirmación. En mayo, también del año pasado, se da a conocer por parte del Washington Post, los ovnis existen y no podemos negarlo. O sea que, para que veas tú el gran salto que está dando, como decía Neil Armstrong cuando llegó a la Luna, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Sixto, muy interesante todo. Hay algo que me gustaría que la gente supiera sobre ti, porque mucha gente va a decir, ¿y cómo sabe tanto Sixto Paz? Bueno, Sixto Paz nace un 12 de diciembre de 1955, corrígeme, ¿es correcto? Sí, no, está perfecto. En la ciudad de Lima, Perú. Esto ya lo traes desde la cuna, Sixto. Sí, lo que se hereda no se hurta. Mi padre, exacto. Mi padre era asesor científico en materia de Háblanos aeronáutica. de tu papá, por favor. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en su rato libre se investigaba los ovnis. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, pues tiene que haber vida. Es una cuestión de lógica y sentido común. Ahora, él se dedicaba a la parte científica. O sea, tanto a verificar las pruebas, tomarle testimonio a los testigos, la estadística. Mientras que nosotros, sus hijos, quisimos dar un paso más hacia adelante. Queríamos el contacto extraterrestre. Y para eso, ya desde los 17 años venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, que si bien no te dan a ti una experiencia de contacto, te predisponen, te sensibilizan como para ponerte en una actitud receptiva. Y fue así que con mi madre y mi hermana, la noche del 22 de enero del año 74, como jugando, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena intentarlo. Aquella noche estábamos meditando y de pronto en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Y sentí la ansiedad imperiosa, compulsiva, abrir los ojos, agarré el lápiz y el papel. Al principio fueron trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente leí eso y dije, ya me rayé ya. Esto me lo inventé yo. No puede ser tan fácil, pues, si no cualquiera tendría contacto. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo le dije, olvídense de su gestión. Pero mi hermana llamó por teléfono a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa y todo el mundo presionándome para que repitiera el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie. Menos aún que es ridículo. Pero tanto insistieron que nos prestamos para repetir el experimento y me sorprendí mucho porque nuevamente vino el contacto. Aprovechamos para pedir una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave y que sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto, no fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Teníamos que estar completamente seguros. La ventaja de ser hijo de un astrónomo y de un científico, pues éramos rigurosos. Vamos al desierto. Y el día de la cita, a la hora indicada, se iluminó la noche como si fuera de día y hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo. La luz empezó a balancearse, comenzó a descender y llegó a descender encima nuestro a una altura de unos 80 metros. Era un techo de luces, un objeto en forma de disco, giraba sobre sí mismo con luces multicolores, proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Perdón, Sixto, que te interrumpa. ¿Para generar esto, ustedes comenzaron una meditación en ese momento o no? ¿O solo fueron al lugar? Ya veníamos con el mensaje ya recibido en casa. En el lugar tratamos de hacer meditación, pero todos estábamos tan entusiasmados de ver que veíamos que como que la gente estaba muy inquieta.
Entonces, en el momento en que aparece el objeto, se coloca encima de todos nosotros, todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de unos minutos el objeto empezó a girar, se elevó, se marchó a gran velocidad, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de contacto? Entonces llegué a pensar ingenuamente que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto ellos creían pues que habían bajado en Estados Unidos o en Alemania y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces, de regreso a la casa, le contamos a mi papá, que era científico. Papá, hemos tenido una experiencia de contacto extraterrestre. ¿Qué? Entonces ya le contamos y él se molestó. Él pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi papá, ¿no? Entonces mi padre, junto con gente de la Fuerza Aérea, a regañadientes nos acompañaron al desierto y ellos vieron aparecer un objeto en forma de cilindro, como unos 150 metros de largo, grandísimo en el cielo, y mi padre quedó fuertemente conmocionado. Decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Así es. Ok, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, siempre a través de la psicografía o la escritura automática. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal el que se comunicaba con nosotros, sino ya habían seres como Kulba, Zampiac, Anitat, Met, Re, Jesún, Antarel, Osim, Erjabel, extraterrestres y extraterrestras queriendo comunicarse con nosotros y que decían no venir de un solo lugar, sino de diferentes lugares. Cada vez que salíamos al desierto teníamos avistamientos de estos objetos a los que ya no les podíamos llamar ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados, sino BETS, vehículos extraterrestres dirigidos. Y aparecía 1, 2, hasta 3, o uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas llamadas caneplas o Foo Fighters, que son como drones extraterrestres de unos 30 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros, y tienen adelante como una especie de ojo electrónico. Entonces te miran, te observan, y todo lo que estaban captando lo proyectaban a unas pantallas internas que las naves tienen. Estas esferas, estas caneplas, son las que en la actualidad forman los famosos agroglifos, los círculos de los campos de cosecha. Bueno, el asunto es que el grupo fue creciendo mucho. Al cabo de unos meses ya éramos como 60 o 70 personas los que íbamos a cada una de estas salidas. Cuando de pronto estos seres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo será. Fuimos los primeros 7 en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, íbamos en dirección hacia un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada, donde ya hemos tenido algunos avistamientos. Íbamos conversando todos en grupo, en bloque, cuando le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Me giré a buscarlo, no lo vi, le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, solo, ya en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme de este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta, regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que trae una colina cercana. Había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, yo estaba en el suelo y yo estaba solo, dije, ni hablar, yo me puedo quedar aquí. Entonces me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Ya me olvidé de cómo es que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar el resto para que viera eso. Empiezo a correr y siento la desagradable sensación de que me miraban, como que tenía una mirada pegada en mi espalda, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Yo dije, ni hablar. Ay. Se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Pánico total. Por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez como una orden, imperativo. Ven. Y yo dije, que no, me rebelé. Caramba, ustedes nos han invitado a 7 personas, estoy que me muero de miedo. Además, en las películas se les ve tan mal estos seres, que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si los veía a ellos, ¿no? Una pregunta, ¿exactamente en qué lugar sucedió esto? En el desierto de Chilca, a 63 kilómetros al sur de Lima, en el Perú.
Una zona deshabitada y todo. ¿En la edad tuya era? En ese momento tenía 18 años, imagínate, hace 46 años atrás. Entonces, por tercera vez, capté que me decían que me acercara. Pero esta vez como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, no, gracias, siga nomás. Entonces este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy. Ahora ya se aburrió, ya se molestó de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizá por amor propio. Dije, no, yo tengo que ir. Así que me di la vuelta, traté de acercarme como pude. Entré en el domo luminoso, no sin antes mirar al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco suspendido en el aire. Entonces entré en la luz y no era sólido. Entonces sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, un mongol, un oriental, pero como un físico culturista, no era un chaparrito, cabezón, no. Una persona que si la viéramos en la calle, pues sería una persona extraña, pero podría ser un chino, y un mongol, un oriental. Ahora que están tan de moda los orientales por lo de los virus. Bueno, el asunto es que tenía un traje brillante y hacía gestos con las manos. La comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, había pasado solamente 15 minutos aquí. El tiempo suficiente como para que llegara el grupo y me viera a mí salir de la luz. Mis compañeros me dijeron, Sixto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles, porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. Cuando yo acompañé a este ser dentro de la luz, hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. A Ganímedes. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Ganímedes es una de las 16 lunas de Júpiter y es el único lugar que en la actualidad se ha verificado tiene un campo magnético propio de un planeta vivo, y siendo una de las 16 lunas que giran en torno a Júpiter. Este ser me explicó que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como los de la Tierra. Eso nos lo explicaron y está publicado desde hace 46 años atrás. En el año 2015 la NASA dio a conocer el descubrimiento de océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganímedes. A ver, ¿hay agua salada entonces en Ganímedes? Así es, debajo del hielo de la superficie. Imagínate tú. Aparte de eso, ellos han adaptado la vida de forma artificial, han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Como algún día nosotros nos instalaremos en la luna o en cualquier lugar donde nos convenga y nuestra tecnología nos lo permita. He ido caminando, pude ver hombres, mujeres, algunos niños. Ellos mantienen la relación sexual para la procreación. Ellos no tienen elecciones democráticas, tienen desarrollada la clarividencia, la visión psíquica, y pueden ver en el campo de energía que envuelve a las personas, el aura, el mayor nivel de evolución de una persona. Entonces ellos saben quiénes son las personas llamadas a dirigir su comunidad. Como digo, pues no hay elecciones democráticas. Entonces no se puede prometer lo que no se va a cumplir, porque también tiene que desarrollar la telepatía. Así que no hay futuro para la política ya. Así es. Sixto, perdón que te interrumpa. Sí. Esto entonces explicaría el por qué en muchas ciudades se dice que cuando han visto ovnis, bajan al mar. O se habla de la Antártida, por ejemplo, como parte de su civilización. Mira, hay naves... Digo, por el agua salada. Mira, pero hay naves tan gigantescas. En 1999, la Fuerza Aérea Chilena liberó una fotografía tomada por un satélite geoestacionario que tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual se ubica siempre en el mismo punto. Estaba como a 35.725 kilómetros por encima de la Tierra. Logra fotografiar este satélite, la Patagonia chilena y argentina, y aparece un objeto ovalado, una nave que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro. Imagínate una nave gigantesca. Gracias a que la Fuerza Aérea Chilena se hizo responsable de la fotografía, se supo que sobre los Estados Unidos, en 1993, el satélite Meteosat logró fotografiar un objeto similar sobre el territorio americano. ¿Tú te imaginas lo que le supone al NORA, al sistema de control aéreo de los Estados Unidos, reconocer que existe una nave gigantesca sobre tu territorio y nadie lo puede detectar? Tiene que ser un satélite que está por encima del planeta Tierra el que lo capta. O
sea, todos los gastos que han significado en radares y no lo pueden captar. Bueno, pues estas grandes naves aterrizan en los fondos oceánicos y actúan como si fueran bases submarinas y sueltan las naves de corto alcance. Entonces las naves tienen autonomía de movimiento tanto en el aire como bajo el agua. Por eso no solamente son ovnis, también son OSNIs, objetos submarinos no identificados. En la Biblia misma se dice que Jonás estuvo dentro del vientre de una ballena. ¿Fue de una ballena o de un OSNI? Porque si hubiera sido en el vientre de la ballena, los jugos gástricos del animal lo hubieran hecho puré. Y por otro lado, además, las ballenas no se pueden comer a nadie, porque tienen como una especie de filtro de barbas que no permiten que nadie entre. ¿Cierto? Exacto. Y, por ejemplo, continuando, estabas con... Sí, estuve allá con ellos entre 4 y 5 días. Ellos me mostraron una especie de pantalla como de gas suspendida en el aire, una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Ellos dicen que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, no estaría lo más sagrado que el ser humano recibió de Dios, que se libre albedrío. Las profecías positivas tenemos que colaborar para que se den. Las negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran. Y cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Recordarás tú que el 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, cada uno a su estilo, a su forma, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica para revertir todo lo que se había profetizado, anunciado o malinterpretado que podía ocurrir en el 2012. Había gente que había malinterpretado la profecía de los mayas, creyendo de que ellos decían que el 21 de diciembre del 2012 pues venía el fin del mundo, ¿no? Según el Chilam Balam de Chumayel. Pues nada que ver, los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo, ni siquiera esa fecha está ahí en el Chilam Balam. Pero sí, ciertamente los mayas hablaban de que se produciría el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La NASA contribuyó a meterle miedo a la gente diciendo que se esperaba la más terrible tormenta solar para el 2012. Entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. La peor de las pesadillas de la NASA se concretó. Se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra y friera el planeta Tierra en 24 horas. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que al parecer habíamos tenido buena suerte. O sea, que hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Y porque ellos no se podían explicar por qué realmente no hubo un desastre sobre nuestro planeta. Y es que si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Entonces, prácticamente, en tu viaje que tuviste a Ganímedes, sí, una de las 16 lunas de Júpiter, prácticamente hablaron de profecías o de lo que puede suceder. Me hablaron de todo, me hablaron de quiénes son ellos, por qué vienen aquí a la Tierra, y en experiencias posteriores también ellos, entre las cosas que me dijeron, por ejemplo, fue que el ser humano es siembra de vida extraterrestre, que somos semillas estelares, que no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos. Ellos han venido desde tiempos inmemoriales a nuestro planeta y a lo largo de nuestra historia no solamente ha habido esta manipulación de la vida, sino que también ha habido hibridación y mestizaje, ha habido naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Exacto, y con eso que estás hablando de la hibridación, es muy importante. Fíjate que, bueno, tú has leído la Biblia, de hecho me imagino, porque también vienes de colegios católicos. Claro, sí. Desde estudié niño, 6 años en la Universidad Católica del Perú. Sí. Todo esto viene en la Biblia, precisamente. El capítulo 6 Génesis. capítulo 6 del Génesis bíblico dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron, y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Si alguien se había hecho la idea de que todos los ángeles eran seres inmateriales, con cara de niña y alas a las espaldas, están totalmente equivocados, porque la misma Biblia nos dice que algunos de ellos se comportan cual marineros en lejano puerto y van dejando regada a la familia. Ahora, también la mitología griega nos habla de los aferes amorosos de Zeus, ¿no? Que dejaba mujeres embarazadas, que habían semidioses. También la Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. La mitología griega, la guerra de los titanes, que terminó que un grupo de dioses griegos fueran deportados al Tártaro, al inframundo. Tú te vas, por ejemplo, a Australia. He tenido la oportunidad de estar con los aborígenes australianos, los Anangu, allá en el centro de Australia, y ellos te cuentan que los Wangima, los dioses del cielo, lucharon entre sí
y los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y deportados a la tierra, y sus cuerpos se encuentran debajo de la gran piedra de Uluru. O sea que fuimos creados por estos Wangim, estos dioses del cielo, y que eran varias razas diferentes, algunos parecidos a nosotros y otros en forma como incluso de reptiles. Así que no puede ser que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos tengan tanto en común. Así es. Y por ejemplo, hablando de todo eso, ya ves que se habla mucho que de las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán. Así es. Tantos lugares emblemáticos. ¿Quiere decir entonces que han sido visitados por estos, ¿cómo le podemos llamar? Extraterrestres, hermanos del cosmos. Hermanos inteligentes. Obviamente son mucho más inteligentes que nosotros. Mucho más inteligentes. ¿Ya? Ahora, no es que sean mejores que nosotros, están en un diferente momento de evolución. Es como tu hermano mayor que está en la universidad, no es mejor que tú porque estés en el kinder o en la primaria o en el secundario. Ahora, ciertamente nos han visitado desde siempre. Evidencias existen. Por ejemplo, en mi país, en Perú, están las famosas líneas de Nazca. Son 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas del cielo. Te da la impresión cuando estás sobrevolando en una avioneta que fuera un astropuerto, porque ves pistas de aterrizaje que tienen kilómetros de largo, como si alguien a propósito hubiera dejado eso hace 2000 años atrás, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica y la astronáutica, seríamos capaces de ver eso del cielo y lo asociaríamos con un aeropuerto, un astropuerto. O sea, un lugar de embarque o desembarque. O sea que ya hay lugares en la Tierra que están señalados para ese encuentro definitivo entre los extraterrestres y la humanidad. Poca gente sabe que las mismas líneas de Nazca las encontramos en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, las encontramos cerca de Tijuana, en Tecate, hay también figuras gigantescas para ser vistas del cielo. En Ohio, aquí en los Estados Unidos, también hay figuras gigantescas. En el sur de Inglaterra hay medio centenar de figuras en el paisaje que tienen 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y en muchas otras partes del mundo también hay casos como este. Por ejemplo, Machu Picchu. Hay mucha gente que ha ido al Machu Picchu, pero poca gente sabe que si tú subes al Huayna Picchu, que es la montaña emblemática del Machu Picchu, se puede ver claramente cómo la ciudad tiene la forma de un cóndor con las alas desplegadas. O sea, ha sido hecho con un diseño artístico en el paisaje para ser visto desde el cielo. ¿Por qué? Por aquellos que vinieron y prometieron volver algún día. Excelente. Con respecto a eso, me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor muchas personas dicen, bueno, ¿y será o no será? Algunas personas hemos o han tenido contacto con ángeles. Así es. Aquí no es tanto la religión, porque de hecho los ángeles son aceptados en muchas religiones, no necesariamente nada más la católica. Así es. Pero a los ángeles se les llama también seres de luz, en muchas formas. Entonces, tú hablas también de seres de luz. Hablamos, por ejemplo, en la Biblia también se habla de ciertos ángeles que vinieron a anunciar, ¿sí? Mensajes o sí, algo. Rafael, Exacto, Miguel, Gabriel, todos ellos, ¿no? sí. Entonces, la pregunta aquí que pienso que muchas de las personas que nos están viendo en este momento se hacen, ¿un ángel puede ser entonces un extraterrestre? Bueno, primeramente, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico en su material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos. Cada vez que dormimos nos desdoblamos y tenemos experiencias en otra dimensión. No todos los sueños son mera imaginación. Hay experiencias de sueños que son verdaderas experiencias en esa otra realidad. Hay sueños que son simbólicos, hay sueños premonitorios. Hay un tercer vehículo que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. El cuarto vehículo, el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas, de vidas anteriores. Porque así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. O sea, 2 personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Sabemos que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres en este mundo. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades, otro no tuvo ninguna. Uno ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo, mejor que ni lo hubiera tenido. Si 2 personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto. Todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Para que se cumpla esa máxima evangélica que dice, haz con otros como quisiera que hicieran contigo, no hagas a otros lo que no quiere que te hagan a ti.
Tenemos un sexto cuerpo que es el espíritu y un séptimo que es nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son ni extraterrestres, ni intraterrestres, ni terrestres. Son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de su universo mental. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Pero obviamente no todos los ángeles, porque ángel en griego es mensajero, y mensajero puede ser cualquiera, desde un extraterrestre hasta seres de otros planos y otras dimensiones. Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia, por lo cual sí podemos tener contacto con ángeles, arcángeles, en planos sutiles. ¿Por qué no? Excelente. Y por ejemplo, en tu caso, ¿sigues meditando? Naturalmente, después de 47 años, porque un año antes de iniciarnos el contacto ya veníamos practicando la meditación, seguimos meditando y haciendo prácticas. ¿Qué tan seguido es tu contacto con estos seres de luz? Pues se mantiene una cierta periodicidad. Puede ser de pronto 2 o 3 comunicaciones con ellos al mes, puede ser más o menos. ¿Y ellos te van indicando a dónde vas a platicar, a dar conferencias o a explicar No, sobre...? Eso ya depende más de las invitaciones que me llegan de distintas instituciones y gente interesada, pero salidas al campo para experiencias de contacto, sí es cuando ellos generalmente nos invitan. O a veces nosotros consultamos con ellos si se puede dar un encuentro en tal o cual lugar. Ahora, aquí en los Estados Unidos hay lugares como Monte Shasta, en California, ya, o el desierto Mojave, donde uno puede tener experiencias extraordinarias de contacto. Para todas aquellas personas que nos están viendo y que están muy interesadas, por ejemplo, en ponerse en contacto contigo o con la gente que está contigo, ¿existe algún grupo que hayas creado que pueda tener contacto con extraterrestres? Justamente para aquellas personas que nos están viendo, formo parte de un grupo de contacto. Hasta en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros del Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente un corresponsal más de prensa, estuvo con nosotros en el desierto al sur de Lima y vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que en eso España testificó a través de televisión española. Entonces, 10 veces en estos 46 años nos han acompañado periodistas. Tengo un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paz Wells, libre acceso, donde ustedes van a encontrar videos como impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México, el ovni en la isla de Pascua, entre otros, y ahí van a ver ustedes pues lo que los propios periodistas filmaron. Y de todo esto hay 21 libros publicados. Ustedes entren por internet, las grandes librerías por internet y todo, y pueden encontrar estos libros de Sixto José Paz Wells, entre ellos los últimos, como son El Santuario de la Tierra, El Códice Mexica, Relato de la Otra Realidad, de editorial Colima Books, con K, Colima Books. Y sí, tengo un grupo de contactos. Si ustedes entran a mi página web, www.sixtopazwells.com. En Facebook, Sixto José Paz Wells, Sixto Paz Wells, en Twitter, @Sixto Paz Wells, en Instagram también, Sixto Paz Wells, pues van a encontrar ustedes pues todas las actividades que hacemos a nivel mundial en más de 64 países. Y se pueden poner en contacto conmigo a mi correo electrónico, sixtopazwells@gmail.com, para que informarles de los grupos que podrían tener ustedes cerca de sus ciudades o en sus países para que puedan participar de estas experiencias maravillosas. Sixto, ¿qué ciudades, muchas gracias por la información, qué ciudades o países se podrían considerar las de mayor contacto con extraterrestres? Es por oleadas, por épocas. Por ejemplo, los mayas en el Códice de los Eclipses, un antiguo libro, se ha hecho en papel de amate, en corteza de árbol, que terminó en Alemania, en la ciudad de Alemania de Dresde. En este códice, los mayas profetizaron todos los eclipses, pero especialmente un eclipse que debía ocurrir el 11 de julio de 1991, según nuestro calendario. Según los mayas, ese eclipse del 11 de julio de 1991 marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El 11 de julio del 91 se produjo un eclipse sobre México, especialmente se vio desde la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra, y en el momento del eclipse apareció un tremendo ovni sobre la Ciudad de México y todo el mundo lo vio. Raúl Velasco, de su programa Siempre en Domingo, dedicó varias horas a los videos y al testimonio de la gente del tremendo ovni que se vio en medio del eclipse. Y a partir de ese momento,
se inició la oleada OVNI más impresionante que se haya registrado sobre país alguno, en este caso sobre México. Y es que ese eclipse venía acompañado de esta profecía que decía que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Diariamente en territorio mexicano llegan a observarse cientos de ovnis, y hay veces, como el caso de Ciudad de Nezahualcóyotl o en Pachuca, Hidalgo, que se han visto a plena luz del día 3.000, 5.000 ovnis todos juntos, y no eran globos de fiesta de ninguna manera, iban contra el viento, se juntaban, se separaban, hacían todo tipo de evoluciones, movimiento bastante inteligente. Así es, México está considerado uno de los países donde más actividad hay, ¿cierto? Y miren ustedes, ahora que están ahora producto realmente de las mutaciones de nuestro planeta, los extraterrestres hace 46 años atrás nos dijeron que un pulso emitido del centro de la galaxia, una energía de luz violeta, iba a llegar a nuestro sistema solar con mayor intensidad que nunca de 1990 en adelante. Iba a afectar nuestro Sol, iba a afectar la Tierra, generando todo tipo de convulsiones internas. El planeta se iba a hinchar y la presión interna iba a hacer que el magma salía por todos lados. Aparte de eso, al hincharse el planeta, las placas tectónicas iban a chocar más violentamente entre sí. O sea, no solamente se iba a producir un drástico cambio climático, sino que también se iba a incrementar la actividad sísmica y volcánica. O sea, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. Eso iba a ocurrir indefectiblemente. Cada 26.000 años se produce un cambio climático y una nueva glaciación. Estamos justamente en el momento en que eso puede ocurrir. Entonces, ya había la advertencia de que eso iba a pasar, y estamos viendo nosotros pues que todos los volcanes están entrando en erupción, entre ellos el Popocatépetl, ¿no? Uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México. Pues cada vez que entra en erupción el Don Goyo, el Popocatépetl, ¿no? Inmediatamente aparecen los ovnis, naves nodrizas, cilindros, discos, entrando y saliendo del interior del volcán en plena erupción. Recuerdan ustedes en el programa de López Dóriga, ya que es un programa dedicado más bien a noticiero político, pues tuvieron ellos que parar y dedicarle ya al ovni entrando dentro del cráter del volcán en plena erupción, ¿ya? Y no se pudo negar. Realmente un objeto en forma de cilindro, 376 metros de largo, ya entrando en el volcán. Imagínense ustedes. Cuéntanos, por favor, más. Dile a toda la gente qué es lo que te han dicho, qué es lo que se han comunicado contigo, qué es lo que sigue en la vida del ser humano. Bueno, primeramente, para algunas personas que estaban interesados en los detalles, allá en Ganímedes yo pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos. Pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos, o sea, plantas suspendidas en el aire y unos cablecitos que les llevan los alimentos que necesitan. Pude ver que ellos no tienen escuelas, a los niños los tienen dando vueltas por una especie de parques o lugares abiertos o cúpulas donde reproducen de alguna manera microclimas como si fuesen parques pero techados, y a los niños les hacen recordar, les hacen conectarse con sus vidas anteriores. O sea, no tienen colegios como nosotros porque consideran que nuestras escuelas son como campos de concentración ¿ya? Y poco pedagógicos. Que ellos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan, y que por debajo de esos 24 seres hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos, más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro los instructores. Pude ver una especie de estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino practicando una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Pero en el año 74, cuando ni siquiera se hablaban de esas cosas, y eso está publicado, te das cuenta, en un libro que se llama Los Guías Extraterrestres. Bueno, lo que ellos me han dicho es que nuestro planeta Tierra, hace 1.200 millones de años, murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron no solamente la vida en su planeta, acabaron con la Tierra. No me refiero al meteorito de Chicxulub, que cayó en las costas de Mérida, en Yucatán, hace 60 millones de años y se llevó de encuentro de dinosaurios. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, nuestro planeta desapareció. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según ello, o sea, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Eso lo tengo publicado en un libro en el año 86. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses,
declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal, en un tiempo al margen de lo que sería como el real tiempo del universo. Exactamente lo que habíamos canalizado, recibido, pues, de los propios extraterrestres. Ahora, los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, de Brujo Jaguar, de las cosas que están por suceder, hablan de el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La posibilidad que el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte con el tiempo real y salga un tercer tiempo. Nadie está hablando de un fin del mundo, sino de una nueva realidad. O sea, la Tierra pasaría a la cuarta dimensión, que el 21 de diciembre de 2012 fue eso realmente lo que pasó. La Tierra pasó a otra realidad y trae consigo como consecuencia la activación de todo el potencial psíquico de los seres humanos. Hoy día la gente está teniendo más fácilmente viajes astrales conscientes, intuiciones, visiones, premoniciones, precogniciones. Realmente la gente está viendo como una activación de toda su potencialidad. Así es, y con respecto a eso que estás mencionando, Sixto, es algo bien importante. Viene mucho al tema, no lo hemos platicado, pero quisiera que ahondáramos en esto, la vida después de la muerte. Se habla mucho de esto, se habla mucho de la reencarnación. De hecho, tú lo has comentado, incluso en algunos libros, sobre la vida después de la muerte. Sí, tengo un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Según los extraterrestres, pues la muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos al colegio un año, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, esto es como una escuelita. Hay alumnos aventajados que en un solo año escolar pueden hacer varios grados, hay que requiere un año por grado y hay quienes repiten muchas veces el grado. Entonces, y que cuando uno alcanza un nivel de evolución superior al nivel promedio del planeta, puede reencarnar en planetas superiores, y que muchos espíritus también de otros mundos estarían encarnando actualmente en la Tierra para aprovechar el trampolín en la evolución que la Tierra ofrece. Por eso no es nada extraño que de pronto niñas y niños pequeñitos de pronto dicen: mamá, papá, yo los quiero mucho, pero yo antes tenía otra familia, o yo vivía antes en una estrella, un planeta de una estrella. Entonces uno dice: estos niños, por estar viendo tanto dibujito animado japonés, las tonterías que están pensando. Y a veces lo llevamos al psicólogo pensando que el niño realmente no tiene contacto con la realidad. Y es porque simplemente estos niños ya no tienen tiempo de olvidar, ¿no?, lo que ha sido su experiencia en vidas anteriores. Generalmente nosotros, cuando volvemos a nacer, olvidamos nuestras vidas pasadas. ¿Por qué? Porque no puedes vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Uno dice: entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra y aparece en ti como aptitudes. O sea, si todo fuera memoria genética o epigenética, la influencia del ambiente, ¿cómo explicarse realmente que hay personas que tienen recuerdos que nos conectan con vidas pasadas? Eso es precisamente a lo que quiero llegar. Yo tengo una conocida, soy de México, tengo una conocida de ahí de Tampico, soy Tampico, Tamaulipas, y fíjate que ella siempre ha dicho que ella en algún momento de su vida vivió en Argentina. Y te puedo decir que sabe de platillos de Argentina, sabe de lugares de Argentina, y en su vida se ha parado en Argentina. Nunca. Entonces la gente su familia ya se empezó a preocupar porque dice: es que hasta habla incluso de nombres, de familias, de apellidos, lugares, algo ya muy exacto, ¿no? Muy específico. Ahí, por ejemplo, ¿qué interpretación le das tú que has estado estudiando todo esto? ¿Qué correlación llevaría con un fenómeno ovni o extraterrestre? Lamentablemente algunos psiquiatras o psicólogos podrían pensar que es una esquizofrenia, una doble personalidad, un mecanismo de evasión de la persona que quiere inventarse esta realidad alterna. Pero psiquiatras de la talla de Brian Weiss, en sus vidas, o sea, en su libro Muchas vidas, muchos sabios y todo, él realmente se atreve a incursionar en el terreno de recuerdos de vidas anteriores, de que realmente, como la energía no se destruye, se transforma. Entonces no es tan ilógico pensar que existiría realmente la reencarnación, ya que tiene sentido común. Ahora, lo que pasa es que uno dice: sí, pero esto va en cuenta a mis creencias religiosas, ya, porque a mí nunca me enseñaron esto. Sin embargo, la Biblia sí habla de reencarnación. Cuando tú vas al libro de Reyes, se dice que Elías, profeta de Israel,
fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo, un fenómeno ovni. Pero a poco antes que se lo llevaran en el carro de fuego, Elías se enteró de que el rey Ahab, rey de Israel, se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes de Baal comían en la mesa del rey Ahab. Entonces Elías, en un arranque de celo de amor a Dios, retó a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrificaran un holocausto a su Dios. Quien no pudiera demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan, 450 de ellos, ya, y su Dios no se manifestó. Elías solito hizo lo propio y bajó un rayo de luz del cielo que consumió su holocausto. Entonces él, arengando al pueblo, agarró una espada y él y el pueblo de Israel le cortaron el cuello a los sacerdotes de Baal, a pesar de que el mandamiento, la ley de Dios dice: no asesinarás. El mandamiento no dice no matarás, sino es no asesinarás. Asesinar significa hacerlo con alevosía y ventaja. Esa gente estaba desarmada y les cortaron el cuello, asesinaron a esas personas, cosa que está prohibido. Pues al poco tiempo, Elías es arrebatado por un carro de fuego allá por el año 853 a.C. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que, aunque se lo hayan llevado a otro planeta, muera allí y reencarne aquí, si es que existe la reencarnación, y pues su ciclo de encarnación está atado a este planeta. Y en el Evangelio de San Lucas, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima María, y le dice: te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni el carácter, porque cuando uno muere, se muere su cuerpo físico, y al cabo de 3 días se muere su cuerpo astral, que es su cuerpo de emociones y deseos, y también se muere su mental inferior. El carácter y la personalidad mueren contigo. Te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías y Elías tenía una deuda de sangre por haber asesinado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Qué raro, ¿no? ¿Por qué sería? Cuando Jesús sube a lo alto del monte Tabor y vive la transfiguración, que una nube luminosa o una nave se coloca sobre Jesús y él se torna resplandeciente y a su lado aparece Moisés y de otro lado aparece Elías. A Juan hace rato ya lo mataron, así que podía aparecer como un solo ser de luz al lado de Jesús. Cuando desaparece esta visión, Pedro, que era uno de los 3 apóstoles, testigo del fenómeno, le dice: Rabí, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que rezar Elías. Y Jesús le dice: en verdad os digo, Elías ya vino y no la habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Eso está en el Evangelio de San Mateo. Por favor, no me crean a mí, vayan a los Evangelios. Jesús entra a Jericó y le traen a un ciego de nacimiento y le dicen: dinos, Rabí, ¿este hombre es ciego de nacimiento porque él pecó o fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? O esto es como la película ese Minority Report con Tom Cruise, que castigaban a la gente por los delitos que iba a cometer en el futuro porque unos videntes lo podían ver. Por favor, es como que tú a tu hijo le jalas la oreja y dices: mamá, ¿por qué me jalas la oreja? Porque sé que en 1 hora me vas a romper un jarrón. No, pues, ¿no es cierto? No tiene sentido alguno. Así es. Y por ejemplo, ya hablando de esto, estamos ya metiéndonos en temas de la Biblia, de Jesús. ¿Quién fue para ti Jesús? Pues Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. Jesús fue un ser humano que a través de múltiples encarnaciones en este planeta alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Y durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual una entidad, un ser no de este universo material, sino del universo mental, o sea, un arcángel, Micael, Miguel, se fusionó con Jesús. Y durante los 3 años de la vida pública, en Jesús hubo 2 entidades, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Resulta ser de que este universo material no ha sido creado directamente por Dios, sino a través de jerarquías intermedias. Dios es uno solo, pero debajo de él hay muchas jerarquías intermedias. Entonces, hay un grupo de seres ultraterrestres, que son los padres creadores del universo material, que son los que nosotros conocemos como los arcángeles, pero también se les llama los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Uno de ellos, Micael o Miguel, otro de ellos, Lucifer o Luzbel, son los verdaderos padres creadores del universo material. Por eso el pueblo de Israel originalmente no era un pueblo monoteísta, sino monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba de un dios principal llamado Elión, el absoluto. Por eso también en la Biblia se dice que Elión se alza en medio de la asamblea de los dioses, en medio de la asamblea de los dioses juzga en el monte Safón. Así como los griegos tenían el monte Olimpo, el monte Parnaso, para la reunión de los dioses, pues así también el pueblo de Israel hablaba del monte Safón, donde había la reunión de los dioses, o sea, seres de jerarquías intermedias teniendo como el patrón común, en este caso, pues al Dios. Bueno,
Pero Dios es uno solo, obviamente. Así que en los tiempos de Jesús a una persona o la flagelaban o la crucificaban. A nadie le hacían víctima ambas torturas. 40 latigazos era suficiente para matar a un hombre. Jesús recibió 120 latigazos. Si lo raro no es de que Jesús haya muerto a las 3 de la tarde del mismo día que fue crucificado. Lo raro es que haya llegado vivo a la cruz. Eso es lo raro. Jesús crucificado, pues parafraseando un salmo de David, dice: Eli, Eli, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no se refiere él a que Dios lo haya abandonado, sino se refiere a su padre creador Micael o Miguel, que en este caso se separa de él. ¿Ya? Y la respuesta que no aparece en los evangelios es más que obvia, ¿no? Hijo, si yo no te abandono, tú no morirías, y esto sería alargar el sufrimiento por gusto. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no puede morir. O sea, el Hijo del Hombre, el que va a morir en la cruz, y el que va a alcanzar el más alto nivel de evolución que nadie ha alcanzado. Pero no por morir en la cruz, porque diariamente morían crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Jesús alcanza el más alto nivel de evolución después de haber predicado durante 3 años la doctrina del amor, cuando allí en lo alto de la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Hoy día lo que enferma al ser humano son los sentimientos de culpa, los rencores. Es que yo no le puedo perdonar a mi hermano lo que me hizo cuando éramos chiquitos. ¿Y qué te hizo? Ya ni me acuerdo por eso que me lo hizo. No, por favor, es que no le perdono a mi madre que me favoreció, a mi hermana, no le perdono yo a mi pareja que un día no me saludó. Tontería y media. Si uno no se perdona a sí mismo, si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Cada uno es el laboratorio de experimentación del amor. No hay amor más elevado que el amor en el perdón. Una de las historias que retrata mejor el rol protagónico de la humanidad en el concierto a los mundos es la historia de José. Yo también soy José. José en el Antiguo Testamento. José vendido por sus hermanos. Estaba predestinado para encumbrarse por encima de sus hermanos. Llegó a interpretar los sueños del faraón. Las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, ¿qué fue lo que hizo con ellos? Los perdonó. Entonces el acto supremo de amor es el perdón. Jesús en lo alto de la cruz no dijo: ahora me la haga parto de todo desgraciado cuando baje aquí. Él no dijo eso. Y entonces, Jesús sí que resucitó. Y hay una prueba científica a su resurrección, que es el santo sudario a la sábana santa de Turín, que es falso que sea falsa. Es entre las pocas cosas verdaderas que hay en nuestro mundo, como el ayate Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Está más que demostrado que es verdadero. Más verdadero que muchísimas cosas que por ahí se van a conocer. Así es. Y algo bien importante que acabas de decir. Todos esos sentimientos de no perdonar, todos esos sentimientos de siempre estar rencorosos con las personas, eso es lo que no permite avanzar al ser humano, el vivir del pasado. En Nueva Imagen siempre nos hemos hecho a la tarea de que para que en el caso de las mujeres, por ejemplo, que tienen sobrepeso, muchos del sobrepeso que tienen es precisamente porque siempre traen cosas del pasado en la cabeza y acá, y eso no les permite, obviamente, a su cuerpo evolucionar. Pues ciertamente el ser humano es como una esponja. Exacto. Una esponja cuando está exprimida tiene una forma definida, un color claro y no tiene peso. Empiezas a absorber el agua, se torna oscura, amorfa y pesada. Y si te demoras en exprimirla, se pudre y se cae a pedacitos. Por eso lo que realmente enferma al ser humano son los sentimientos de culpa, los resentimientos, los rencores, las frustraciones, los miedos, las dudas. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de los virus y todo eso, hay más gente que se muere por miedo que por las enfermedades. Así que no hay que tener temor. A lo único que hay que tener miedo es al propio miedo, porque el temor es ignorancia y no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra. Si tú estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad. Y en todo caso, el miedo baja las defensas y eso es lo que hace que uno se enferme. Así que ánimo, mucha fuerza. Y con respecto a eso del miedo, ¿por qué tenerle miedo a estos seres tan maravillosos? Reitero, si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Ya, exacto. Entonces, cuando la gente me pregunta por qué los gobiernos, las grandes potencias sistemáticamente han venido ocultando la realidad de la vida extraterrestre, decíamos que para los militares pues le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador invade tu espacio aéreo, es un problema de seguridad nacional. Entonces, por temor al ridículo, al desprestigio. Segunda razón, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, la venta de armamento. Todos esos países que admiramos son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, inventan. Entonces, si se demuestra
que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo se hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Si desaparecen las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política, desaparece el contrabando en las fronteras, desaparecería la deuda externa porque no habría quién deber a qué a quién, se acaba la pobreza en el mundo. ¿Qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? El precio en el mercado internacional se caería por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo se puede extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o centrales nucleares. ¿O qué si nos hablan de lo que ya hablaba Tesla, ¿no? La energía libre o las energías después de las grandes tormentas eléctricas, que tenemos la posibilidad de acumular energía, pero para siempre. Bueno, habría una crisis tremenda a nivel mundial. ¿Y cómo quedan nuestras religiones? ¿Por qué si los líderes religiosos están en contacto con Dios, por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? ¿No que estaban en contacto con el jefe? Pues fíjate tú, el 13 de mayo del año 2008, o sea, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica, porque se recuerda la aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 2008, que recuerda la aparición de Jacinta, Lucía y Francisco, de los, justamente, primero de un ángel un año antes y luego de la Virgen. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, un astrónomo, pues astrónomo del Papa, a cargo del Observatorio Castel Gandolfo, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Dios, cómo cambian los tiempos, ¿no es cierto? Impresionante. Sí, el mundo está cambiando. Digo, y que la Iglesia Católica lo acepte. Y por eso todos ustedes, como digo, van a encontrar toda esta información en estos 21 libros que tengo publicados, ¿no? Busquen ustedes a través de pues, las grandes librerías por internet o también librerías, pues los libros de Sixto Paz Wells, y van a encontrar toda esta información. Para todas aquellas personas que dicen, yo siento que tengo una habilidad para poderme poner en contacto con ellos, no les tengo miedo, creo en ellos, quiero tener algún contacto. He escuchado por ahí que una de las cosas más importantes que hay en el universo es que la gente piensa que el universo es silencioso y no, hay ruido en el universo. ¿Nos podrías explicar, por favor? Primeramente, para ver si las ondas de radio se propagan por todo el universo. El universo realmente es bulla y a veces tiene música, o sea, es impresionante. Música. Entonces, justamente con el proyecto OSMA, que fue la versión antigua del proyecto SETI, a través de ondas de radio, se trató de captar sonidos provenientes del espacio y se han captado pues a través de las ondas de radio el movimiento de los cuasares, de los pulsares, de muchos de los cuerpos celestes y todas estas cosas. Actualmente, con el gran radiotelescopio Arecibo en Puerto Rico, que tiene 305 metros de diámetro de plato y casi 10.000 MHz de potencia, se han enviado mensajes al espacio con la esperanza de que algún día nos contesten. Pero querer comunicarse con ondas de radio es poco eficiente. ¿Por qué? Porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo. Supongamos que quisiéramos comunicarnos con un planeta de una estrella relativamente cercana a nosotros, a solo 35 años luz de distancia. Nuestro mensaje se demoraría 35 años en ir, y si es que se apuran en contestarnos, la respuesta llegaría después de 70 años. Así que imagínate esta conversación. Hola, ¿cómo están ustedes allá? Después de 70 años. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la familia? Es realmente poco eficiente. Tendría que haber una forma que permita enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado. ¿Ahora eso es posible? ¿Que tú recibas el mensaje antes de que lo enviaras? Sí, pero entramos en el terreno de la parapsicología científica, que es la percepción sensorial. Decía que universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París o Universidad de Moscú tienen cátedra de parapsicología científica. Es una rama de la psicología moderna. Ya se sabe que existe, lo que no se sabe cómo funciona. Una madre se despierta muy temprano por la mañana porque ha soñado que su hijo, que vive a 1000 kilómetros de distancia en una universidad, pues es atropellado por un automóvil. Al muchacho no le ha pasado nada, trata de comunicarse con él, él dejó olvidado su móvil ahí en su cuarto de la universidad, sale a la calle y justamente logra comunicarse con un amigo que sale a la calle en el momento en que casi lo atropellan y logra evitar de que lo atropellaran. O sea, ella lo soñó horas antes. ¿Es posible enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haberlo enviado? Claro que sí. ¿Cuántas personas no murieron en los aviones que fueron secuestrados contra las Torres Gemelas? ¿Cuánta gente no murió en las Torres Gemelas porque soñó meses antes, años antes, días antes, o simplemente ese mismo día sintió una revoltura en el vientre
desde donde tenemos el segundo cerebro, el cerebro emocional, lo tenemos aquí, o no fueron a trabajar o fueron a trabajar tarde. Para cuando fueron las Torres Gemelas atacadas, debían haber habido 50.000 personas en las torres, pero entre la gente que murió y los que desaparecieron, 3.000 personas. Entonces, eso sí existe, eso es real. No lo hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Ahora, volviendo a esto de los contactos. El universo entero hace mucho tiempo que está tratando de comunicarse con el ser humano. Es el ser humano que no termina de aprender a escuchar. Los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito en el cielo que no sabes qué es. Algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación y de pronto sientes la necesidad imperiosa, compulsiva, acercarte a la ventana, subir al tejado, abrir la puerta y ves un objeto que interactúa con el testigo. Se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión que sabe que lo estás viendo o que quiere que lo veas. Algo te motivó a mirar. Encuentros cercanos, segundo tipo. Del tercer tipo estás en tu casa, en tu habitación y ves una esferita luminosa pasando delante tuyo en tu casa o de pronto se te aparece, se te proyecta un ser al pie de la cama o estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves el ovni aterrizado, ves al tripulante o estás en el campo y se te acercan esas esferas luminosas, Canepla, Foo Fighters, esos drones extraterrestres. Encuentros cercanos, tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Muchas veces te invitan, pero tú te olvidas que te invitaron. Y piensas que te han abducido, te han secuestrado. No, simplemente que te invitaron, pero como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, ni siquiera recuerdas que te invitaron. Y te invitaron a subir a la nave y todo. Del quinto tipo es cuando te invitan a dar una vueltita con ellos, pues son que dicen que no hay quinto mal. Entonces, nosotros, dentro del grupo de contacto, hemos tenido las experiencias de los 5 tipos a lo largo de estos 46 años, y no una vez, varias veces. Ahora, cualquier persona puede tener contacto, porque depende más de ellos que de nosotros, pero no cualquier persona puede mantener el contacto. Para mantener el contacto sí se requiere una disciplina, un trabajo interior. Y sobre todo, saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico, denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos. Cada vez que dormimos nos desdoblamos y tenemos experiencias en otra dimensión. No todos los sueños son mera imaginación. Hay experiencias de sueños que son verdaderas experiencias en esa otra realidad. Hay sueños que son simbólicos, hay sueños premonitorios. Hay un tercer vehículo que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. El cuarto vehículo, el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas, de vidas anteriores. Porque así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. O sea, 2 personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Sabemos que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres en este mundo. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades, otro no tuvo ninguna. Uno ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo, o mejor que ni lo hubiera tenido. Si 2 personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto. Todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Para que se cumpla esa máxima evangélica que dice: haz con otros como quisiera que hicieran contigo, no hagas a otros lo que no quiere que te hagan a ti. Tenemos un sexto cuerpo que es el espíritu y un séptimo que es nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son ni extraterrestres, ni intraterrestres, ni terrestres. Son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Provendrían de su universo mental. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy.
pero obviamente no todos los ángeles, porque ángel en griego es mensajero, y mensajero puede ser cualquiera, desde un extraterrestre hasta seres de otros planos y otras dimensiones. Vivimos en un universo sin límites, el único límite es nuestra ignorancia, por lo cual sí podemos tener contacto con ángeles, arcángeles, en planos sutiles, ¿por qué no? Para algunas personas que estaban interesados en los detalles, allá en Ganímedes yo pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos, o sea, plantas suspendidas en el aire y unos cablecitos que les llevan los alimentos que necesitan. Pude ver que ellos no tienen escuelas, a los niños los tienen dando vueltas por una especie de parques o lugares abiertos o cúpulas donde reproducen de alguna manera microclimas como si fuesen parques pero techados, y a los niños les hacen recordar, les hacen conectarse con sus vidas anteriores. O sea, no tienen colegios como nosotros porque consideran que nuestras escuelas son como campos de concentración ¿ya? Y poco pedagógicos. Ellos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. Y que por debajo de esos 24 seres hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. Pude ver una especie de estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino practicando una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Pero en el año 74, cuando ni siquiera se hablaban de esas cosas, y eso está publicado, ¿te das cuenta? En un libro que se llama Los Guías Extraterrestres. Bueno, lo que ellos me han dicho es que nuestro planeta Tierra, hace 1.200 millones de años, murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron no solamente la vida en su planeta, acabaron con la Tierra. No me refiero al meteorito de Chicxulub, que cayó en las costas de Mérida, en Yucatán, hace 60 millones de años y se llevó de encuentro de dinosaurios. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, nuestro planeta desapareció. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según ello, o sea, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Eso lo tengo publicado en un libro en el año 86. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un tiempo alternativo paradójico, en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo al margen de lo que sería como el real tiempo del universo. Exactamente lo que habíamos canalizado, recibido, pues, de los propios extraterrestres. Ahora, los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, de Brujo Jaguar, o las cosas que están por suceder, hablan de el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La posibilidad que el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte con el tiempo real y salga un tercer tiempo. Nadie está hablando de un fin del mundo, sino de una nueva realidad. O sea, la Tierra pasaría a la cuarta dimensión, que el 21 de diciembre de 2012 fue eso realmente lo que pasó. La Tierra pasó a otra realidad y trae consigo como consecuencia la activación de todo el potencial psíquico de los seres humanos. Hoy día la gente está teniendo más fácilmente viajes astrales conscientes, intuiciones, visiones, premoniciones, precogniciones. Realmente la gente está viendo como una activación de toda su potencialidad. Te reitero que ángel en griego significa mensajero, y mensajero pueden ser extraterrestres, pueden ser seres de otros planos y otras dimensiones. O sea, una cosa no niega la otra. Y ha habido casos de personas que realmente han tenido contacto con ángeles y después se han materializado plumitas, ¿ya? Pero no porque realmente tengan plumas con alas, pero esa materialización de la pluma es un simbolismo. La pluma simboliza el alma de las personas. Y si la conexión con la persona fue una conexión de almas, ¿por qué no podría producirse o aparecer una plumita? Sí, de hecho, después de varias meditaciones también sucedía que se levantaban, por ejemplo, de su área donde estaban recostadas y había plumas. Sí. Decías tú, pero si es un área completamente cerrada, climatizada. No tenía por qué ser. No Desde tenía un por qué. objeto como este hasta una plumita son activadores de la conciencia. Son objetos que traen consigo todo un simbolismo, pero a la vez también, ya te digo, son eso, detonadores de la conciencia. Y la verdad es algo impresionante. Yo que he estado en contacto con esto y que he tenido la oportunidad de meditar, he meditado ya aquí en la ciudad de Houston. Yo tengo apenas unos días que llegué y es impresionante. Pues quería decirles de que para el mes de julio
estaremos en Monte Shasta, en California, en una salida. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas en participar nos pueden acompañar. Y también decirles de que en el mes de octubre estamos yendo a la isla de Pascua, ya en uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, donde hemos tenido experiencias de contacto. Vean ustedes en el canal de YouTube, pues, el OVNI de la isla de Pascua, para que vean las experiencias OVNI a plena luz del día que se dan ahí en la isla. ¿Sabías tú que en la sociedad prehistórica, en las cavernas, ¿no? Las grandes pinturas, estas pinturas rupestres, estas, podríamos decir, capillas sixtinas del arte prehistórico, todas ellas fueron pintadas por mujeres? Hoy día se sabe porque está la firma de quien pintó, o sea, todas esas cuevas. Está la huella de las manos de una mujer, siempre al final de las pinturas. Mientras que los hombres íbamos a buscar los mamús, los megaterios, los gliptodontes, para luego traer esos alimentos o esas pieles también para la tribu, pues estas sociedades prehistóricas que eran matriarcales, las mujeres pintaban las cuevas para enseñarle a los niños qué era lo que sus padres habían ido a cazar. A la vez también ellas desarrollaron toda la magia. Tienes un nombre maravilloso, Sixto. Pues como el de la Capilla Sixtina. Exacto. ¿No? Sixto José Paz Wells, ¿verdad? Bueno. Sí, y no es seudónimo, es mi nombre real. Es tu nombre sí. real. Para casi terminar esta plática contigo, aquí también en Nueva Imagen vemos mucho numerología, Sixto. ¿Te gusta la numerología? Sí, una de las formas más antiguas de transmisión de conocimiento simbólico a través de la numerología. Justamente, ustedes vieron cuando el ataque de las Torres Gemelas, cómo se repitió el número 11. Y el número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. O sea, hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza. O sea, antes de nacer, nosotros negociamos con unas entidades espirituales que se llaman los señores del karma, los guardianes del destino, lo que va a ser nuestra vida. A mayor nivel de evolución, mayor capacidad de negociación. Y dentro de lo que se negocia, pues tanto el lugar que vas a nacer, el día que vas a nacer, las personas que se van a relacionar contigo, cada una de esas personas van a ser como materias de un curso escolar. O sea, si al final de tu vida tú no has aprendido lo que esas personas tenían que enseñarte, si tú al final de tu vida no les has enseñado a esas personas lo que ellas tenían que aprender de ti, te vuelves a relacionar de una vida a otra. Cuando las relaciones entre las personas son muy buenas o muy malas, se repiten de una vida a otra. Por eso con ciertas personas conviene que sea más o menos nomás para que no se repita. Dentro de la justamente programación están los números que van a marcar tu vida. Es como que tú por la noche programas tu reloj despertador, tu móvil para que suene a determinada hora. ¿Ya? Entonces, esas claves activadoras de la conciencia van a sonar hasta que tú tomes conciencia y reacciones. Entonces, cada número viene a traerte un mensaje. El mismo día de tu nacimiento ya tiene de por sí toda una programación en torno a tu vida, de la tarea o misión que traes en esta encarnación. Precioso. Y sobre todo quiero cerrar diciendo, por ejemplo, tu numerología, Sixto, ¿sí? Naces un 12 de diciembre de 1955. De 1955. Tu numerología, fíjate, va muy de acuerdo con tu nombre, de hecho. Eres Sixto José Paz Wells. Si quitamos Sixto y quitamos Wells, ¿qué nos queda en medio? El José Paz. José Paz, exactamente. José Paz naces un 12 de diciembre. En el país, en México, en la Ciudad de México, el 12 de diciembre, ¿sí sabes qué se celebra? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, exactamente. Habría llamado Lupito, más que Sixto. Exactamente. Entonces, si te fijas, estamos hablando de María. Tu nombre es José. Y sumados tus números, ¿sí? Por tu numerología, suman el número de Jesús. Pues estoy convencido de que realmente la casualidad no existe. Así es. Y que todos venimos ya... Estabas destinado desde pequeño. Preparados. Bueno, según el calendario maya, soy caminante del cielo. O sea, ya lo mío era conectarme con seres de otro mundo. Ya venía para hacer esa tarea. Sí, de hecho tu nombre Sixto significa eso. Significa comunicar, tratar a las personas, tener un buen acercamiento y entendimiento con todo el mundo. Quiere decir que estás en el camino correcto, tienes la numerología correcta, tienes el nombre perfecto y naciste el día que tenías que haber nacido. Pues no puedo reclamarle a mi mamá. Y bueno, yo la verdad que estoy aquí frente a ti, siento una energía maravillosa. Algo Gracias, que yo qué siempre linda. he valorado del ser humano es la humildad, porque desde siempre sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, siendo aún el Hijo de Dios, nunca fue
presuntuoso, es decir, presumido, ni nada, al contrario, fue un hombre humilde. Pues te lo agradezco. Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano, formo parte de un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Mi esposa, la Marinita, tengo 42 años casado, más 7 años novios, y es el mejor amigo que tengo. Pues ella ha sido gran maestra y guía en muchos aspectos de mi vida, y ella fue la que recibió ese importante mensaje psicográfico de escritura automática en abril del año 86, donde me invitaron los extraterrestres por primera vez a subir al interior de una nave. Y ella no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí. No, la relación es muy buena. Y algunos mensajes más importantes de la historia del contacto no solamente los ha recibido ella, sino los han recibido muchos de nuestros compañeros. Por ejemplo, la primera vez que invitamos a Benítez a este encuentro programado, ese mensaje no lo recibí yo, lo recibió mi hermano Charlie. Y es que es una experiencia compartida y repartida. Aquí lo que interesa es el mensaje, no el mensajero. Ok, es lo que te estoy diciendo, un hombre humilde, el cual yo le aplaudo bastante. Pido un aplauso a ver todos los que estamos aquí. Es un honor, 46 años ya, entonces acabas de cumplir, de tener contacto con vida extraterrestre, sí, ¿cierto? Bueno, yo tengo 64 años, ya cumplidos también, miren ustedes, 46 al revés, 64, Así 64 es. años y 46 dentro del grupo de contacto, ¿sí? Dentro del grupo de contacto, y la verdad estoy sumamente honrada de que nos hayas visitado Nueva Imagen. Aquí se trata de transformar vidas, de cambiar vidas, de mejorar vidas. ¿Cómo? Pasando de lo negativo a lo positivo, viviendo en el presente, transformando a una mujer desde adentro. Mente, alma y por consecuencia un cuerpo maravilloso. Pues te recuerdo justamente que en el mundo prehistórico, en las cavernas, eran sociedades matriarcales y las primeras representaciones que se encontraron de la divinidad eran esculturas de mujeres con anchas caderas, senos prominentes. Dios fue primero mujer antes que hombre en el mundo prehistórico. Entonces, de alguna manera el hombre siempre ha temido a la mujer, por eso les hemos acusado de brujas y todo, porque la mujer no solamente tiene un rango para soportar el dolor mayor que el de nosotros los hombres, ellos son el verdadero sexo fuerte, sino que encima tienen muy desarrollado pues toda la percepción extrasensorial, porque ustedes son pues realmente el habitáculo de la vida, donde se gesta realmente la vida. Son Dios en la tierra. Por eso me siento más que honrado ya que una chica, una mujer, pues me haya entrevistado y me haya permitido llegar a todos ustedes aquí en Houston, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, gracias por estar en Nueva Imagen. Esto es un pedacito de todo lo que va a haber en este gran proyecto que es Nueva Imagen, aquí desde Houston, Texas. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a los Estados Unidos.